Muy buenas amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida. Sabemos que WhatsApp es una de vuestras aplicaciones favoritas, nos consta porque al final es una de las apps más populares en todo el mundo y además los vídeos que vamos haciendo sobre WhatsApp suelen tener mucho recibimiento. Hace un mes precisamente hicimos este vídeo de Lucía que tuvo un gran éxito y por eso hemos querido hacer este vídeo en el que vamos a repasar las novedades principales que esta app ha incorporado en lo que llevamos de 2023 y que la han hecho más potente. Pero ojo, porque también os voy a comentar un montón de novedades que va a incorporar en las próximas semanas y meses. Y ojo, porque hay algunas que tienen muy buena pinta. Así que venga, no perdamos más tiempo, comencemos. En uno de mis vídeos, repasando las novedades de iOS 17, os comenté que iMessage ahora os permitirá pausar una nota de voz que estéis grabando para reanudarla después y dije que ojalá WhatsApp y Telegram pudiesen hacerlo también. Bueno, pues varios de vosotros me dijisteis en los comentarios que WhatsApp ya lo permite, así que lógicamente debo deciros cómo podéis hacerlo. Simplemente cuando enviáis un mensaje de voz, deslizar el icono del micrófono hacia arriba para fijar la grabación y veréis que os aparece un nuevo botón que os permite pausarla. Bueno, pues si le dais, podréis escuchar lo que habéis grabado hasta ese momento y después reanudáis la grabación si le volvéis a dar al botón del micrófono. La verdad que me parece una función muy útil. No son pocas las veces que en Telegram uso esta función que nos permite enviar un vídeo corto a un contacto, a un grupo, para contarles lo que sea de una forma mucho más cercana, más visual que una simple nota de voz o un texto. Pues bien, WhatsApp también tendrá estos videomensajes y la misma compañía se ha encargado de confirmarlo en su web con un comunicado en el que explica que estos tendrán una duración máxima de 60 segundos, que su contenido estará cifrado de extremo a extremo y que ya se está comenzando a implementar y estará disponible para todos durante las próximas semanas. Una de las cosas que más agradezco de Telegram también es la posibilidad de poder tener mi propio nombre de usuario y que aquel que quiera hablar conmigo pueda hacerlo sin necesidad de conocer mi número de teléfono. Precisamente esta es una de las mayores limitaciones de WhatsApp a día de hoy, es 100% dependiente del número de teléfono. De momento. Y es que en la versión 2.23.11.15 de Android han detectado cómo en el campo de nuestro perfil se ha añadido un nuevo campo que nos permite elegir un nombre de usuario único para nuestra cuenta. De momento esta función está en desarrollo y no sabemos cuándo lo van a liberar, pero es una buena noticia saber que pronto tendremos una nueva capa de privacidad que nos va a permitir poder conversar con una persona sin necesidad de que ésta sepa nuestro número de teléfono. Ahora bien, si no estáis suscritos al canal, suscribiros porque cuando esta función la liberen haremos un vídeo para contároslo y así podéis reservar vuestro nombre de usuario antes de que os lo quiten, porque claro, con 2.000 millones de usuarios en WhatsApp es muy probable que los mejores nombres acaben volando. Una función que se hizo mucho de rogar pero que ya está incorporada en WhatsApp es la posibilidad de poder editar nuestros mensajes. Como usuario de Telegram, esta es una de mis funciones favoritas, una de las que más agradezco, ya que es muy molesto enviar un mensaje y tener que borrarlo entero para luego corregirlo y enviarlo de nuevo. Lo único que tenéis que hacer para editar un mensaje después de enviarlo es mantenerlo pulsado durante unos segundos y en el menú flotante darle al botón editar, luego reescribís el mensaje o modificáis la parte que queréis cambiar, lo guardáis y listo. Es muy fácil, como veis. ¿No os ha pasado alguna vez que os han metido a un grupo de WhatsApp y en la lista de chat solo veis números de teléfono de gente que no conocéis? Seguro que sí, por eso WhatsApp también hizo un ajuste que ahora nos muestra de forma destacada el nick de un usuario, de un contacto, y a la derecha su número de teléfono de una forma un poquito más disimulada, cuando antes era al revés, salía en grande el número de teléfono y a la derecha el nick. Esto también sucede en la previsualización de las notificaciones de los chats. Desde esta vista veremos los nombres de usuario de esas personas y no el número de teléfono. Por ejemplo, ahí estáis viendo cómo, en mi caso, yo veo el nick de este usuario, pero no tengo su número. Esto es algo parecido al sistema de nombres de usuario de Telegram, pero con la salvedad de que WhatsApp decide mostrar sí o sí el número de teléfono. No estaría mal que, pues tú puedas elegir si compartir tu número o no con desconocidos, siempre que estos conozcan al menos tu nombre de usuario. Esperemos que si se confirma la novedad que os he contado hace un momento, pues esto lo implementen. WhatsApp está incorporando una opción dentro de los ajustes de privacidad que permite silenciar las llamadas de contactos que no estén en nuestra agenda, algo ideal para evitar las típicas llamadas de números desconocidos. Esta opción la están desplegando poco a poco en los momentos en los que estoy grabando el vídeo, así que es posible que no salga a todos, pero si os vais a los ajustes de privacidad veréis un apartado que se llama llamadas y dentro de este tendréis la opción que os permite silenciar estos números que no tengáis en la agenda. WhatsApp está también desplegando una opción muy útil que nos va a permitir poder iniciar chat con personas desconocidas buscando sus números de teléfono sin necesidad de guardarlos en contactos. En la captura que han compartido los chicos de Wabeta Info se puede apreciar esto, el cómo WhatsApp buscará fuera de tus contactos cada vez que introduzcas un número de teléfono desconocido dentro de la aplicación.
Pero bueno, ahora os lo voy a mostrar yo. Si le doy a abrir un nuevo chat, veréis que ahora en la parte superior me sale un buscador que me invita a buscar un nombre o un número. Bueno, yo voy a escribir un número al azar, ¿vale? El cual, bueno, voy a difuminar por razones obvias. WhatsApp realizará rápidamente una búsqueda, nos va a salir un cartelito de buscando fuera de tus contactos, va a ser casi instantáneo y después de hacer esta búsqueda dirá que este usuario no está en tus contactos, pero a la derecha veremos un botón que nos permite iniciar el chat. En mi opinión, creo que esta es una característica muy positiva. Todos con frecuencia guardamos seguramente en nuestros contactos números a los que necesitamos escribir para cosas muy puntuales y luego, oye, pues se nos olvida borrarlos. Pues ahora con esta función ya no va a ser necesario agregarles. Por cierto, amigos, antes de continuar con el vídeo, que espero que os esté gustando, deciros una cosa. Visitad www.lamanzanamordida.com y suscribiros si queréis apoyar nuestro proyecto. Vais a poder disfrutar con vuestra suscripción de un podcast semanal que publicamos cada domingo. Tendréis accesos a cursos de aplicaciones y funcionalidades con la que poder aprovechar mejor vuestros dispositivos. Tendréis acceso también a nuestra comunidad de Telegram con nosotros y el resto de suscriptores y podréis participar en los sorteos que hacemos a modo de premiar la fidelidad de los suscriptores suscritos en esta comunidad. Así que, de verdad, echadle un vistazo porque merece la pena y así viviréis vuestra pasión por Apple pues con gente como vosotros, al fin y al cabo. Continuamos. Si alguno de vosotros usa Telegram, sabréis lo que son los emojis animados. Son estos que se muestran en el chat con un tamaño considerable y que cuentan con una animación que se reproduce cuando el destinatario abre ese mensaje. Pues bien, WhatsApp también está trabajando en los suyos y próximamente los podremos usar. En este vídeo publicado por Wabeta Info podremos comprobar cómo la esencia de estos es prácticamente la misma que los emojis animados que tenemos en Telegram. Estos se van a ver con un tamaño muy grande y se van a empezar a reproducir de forma automática. Esta funcionalidad la han visto en la versión de WhatsApp Desktop, pero bueno, su lanzamiento está previsto también para las aplicaciones de iOS y Android. Decidme en los comentarios si os gustan estos emojis o pensáis desactivarlos en los ajustes nada más los añadan, porque oye, conozco gente que no les gustan nada. ¿Y qué me decís de los stickers? Mi novia, por ejemplo, es muy fan de ellos. No hay conversación en la que no acabe recurriendo a uno de ellos. Bueno, WhatsApp cuenta con su propia galería de stickers que podemos añadir para usar en nuestras conversaciones, pero también permite que podamos crear los nuestros utilizando la función de recorte que incorporó iOS 16. Simplemente deberéis hacer lo siguiente. Abrís la biblioteca de fotos de vuestro iPhone y elegís la foto que queráis convertir en stickers. Yo, por ejemplo, voy a hacer este ejemplo con el icono de iOS 17 y mantenéis presionado durante unos segundos para que haga la animación de separar el objeto del fondo. Una vez termine, movéis el dedo sin soltarlo, ¿vale? Sin soltarlo y en la multitarea elegís WhatsApp y soltáis, ahí sí, ya dentro del chat de los mensajes, ese recorte que habéis hecho. Entonces automáticamente WhatsApp lo convertirá en un sticker que se enviará de forma automática si lo validáis. Incluso si, oye, le habéis pillado el gusto, pues lo podéis guardar como favorito después para enviarlo en otras conversaciones. De esta forma tan sencilla podremos crear y enviar stickers en WhatsApp utilizando una función nativa de iOS y sin depender de apps de terceros, porque sí, al final hay apps dedicadas para hacer packs de sticker en la App Store, pero estas ya estaban desde hace tiempo y hasta ahora no teníamos una función que nos permite hacerlo tan fácilmente. Una función muy esperada también por mucha gente, y parece mentira que WhatsApp, siendo una de las aplicaciones líderes en comunicación, no tuviera, es la posibilidad de usar tu cuenta con varios teléfonos. Hasta hace poco, si querías usar WhatsApp en un segundo teléfono, te obligaba a cerrar la sesión que tuvieras iniciada en ese momento. Ahora ya no. Simplemente tendréis que abrir WhatsApp en el teléfono en el que queráis iniciar una segunda sesión y darle donde dice vincular este dispositivo a una cuenta existente. WhatsApp nos dará las instrucciones que deberemos seguir en nuestro teléfono principal. En este caso sería abrir los ajustes, ir al apartado de dispositivos vinculados y darle a vincular un nuevo dispositivo. Una vez la cámara nos detecte el QR, la sesión se va a iniciar de forma automática en ese otro teléfono. Si os dais cuenta, es el mismo método que utilizábamos para iniciar sesión en WhatsApp Web. Un detalle que debéis tener en cuenta es que si no entráis a WhatsApp en 14 días, se desenlazará la sesión automáticamente. Así que si os pasa, que sepáis que es por esto, que no es un bug ni nada parecido. Una función que anunciaron hace tiempo, pero que parece que siguen desplegando poco a poco, es la del bloqueo de chats. Esta función permitirá que podamos activar un método de autenticación, ya sea por Face ID o Touch ID, para acceder a las conversaciones que queramos proteger. Pueden ser chats individuales o grupales, lo que queramos. Simplemente deberemos irnos a los ajustes de información del chat en cuestión y nos debería salir la opción de bloqueo de chats. Desde este apartado podremos activar o desactivar la protección por Face ID, Touch ID o código. Luego, una vez estemos en la página principal de nuestro chat, cuando deslicemos hacia abajo, además de los chats archivados, nos aparecerán los chats bloqueados para así poder verlos solo si validamos con nuestro acceso biométrico, en este caso Face ID. Además, los chats que bloqueemos no mostrarán el contenido de las notificaciones cuando nos envían un mensaje. Nos saldrá el aviso, pero el contenido estará oculto.
Una función que ya está en WhatsApp desde hace un tiempo y que a día de hoy mucha gente no conoce es la de transferir nuestros chats de un teléfono a otro. No sois pocos los que cada semana en los comentarios me preguntáis cómo hacerlo. Hay un método muy fácil que sí que conoceréis muchos, que es haciendo una copia de seguridad de tus chats y restaurándola después en tu nuevo teléfono, siempre y cuando este sea del mismo sistema operativo. Es decir, no podremos usar una copia de seguridad de chats de iOS en Android. Además, si tenemos poco espacio en iCloud, esto puede ser un problema y no todo el mundo tendrá espacio para hacer esa copia. Pues bien, aquí la solución. WhatsApp ahora permite transferir chats sin necesidad de copias de seguridad por medio. Simplemente abrimos la configuración de WhatsApp y dentro de los ajustes de chat veréis dos opciones: transferir los chats a Android y transferir chats a iPhone. Desde aquí, siguiendo los pasos que luego se os indicarían, podréis hacerlo de una forma sencilla y sin volveros locos. Google anunció en su Google I.O. 2023, su conferencia de desarrolladores, la llegada de la app de WhatsApp para Wear OS. Son varias ya las marcas que hacen relojes con este sistema operativo, aunque la más famosa sin duda es Samsung con sus Galaxy Watch, que usan este sistema operativo y por tanto pueden acceder a esta app de WhatsApp pensada para relojes. Con ella podemos consultar los chats, iniciar nuevas conversaciones, grabar mensajes de audio y reaccionar también a los mensajes que recibamos, así que la verdad que no está nada mal. Ojalá este sea el primer paso para ver la app de WhatsApp en el Apple Watch. No obstante, si os soy sincero, no soy muy optimista viendo cómo cada vez son más los desarrolladores que acaban quitando sus apps de WatchOS. Sin ir más lejos, Telegram tenía su propia app y la acabó eliminando. En fin, amigos, no está nada mal. Como veis, bastantes novedades que tenemos ya, más las que están por venir. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que le deis un me gusta, que le deis apoyo y así pues lo tendremos en cuenta para hacer futuros vídeos de WhatsApp. Y si no habéis visto el vídeo que hicimos hace un mes prácticamente ya sobre Lucía para poder aprovechar mucho más vuestra aplicación utilizando inteligencia artificial, no os perdáis el vídeo que os voy a recomendar a continuación. Nos vemos, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! So